En este vídeo nos vamos a centrar en el tema 4, la restauración, y en concreto en su primera parte, las bases del sistema. Nos vamos a centrar en cómo el sistema funcionaba y se hacía funcionar a sí mismo. El sistema de la restauración va a ser un sistema político a caballo entre dos siglos, ya que va a comenzar en diciembre de 1874 y va a durar hasta ya septiembre de 1923. En este periodo van a existir dos reyes, Alfonso XII, hijo de Isabel II, que va a reinar hasta 1885, un periodo de regencia cuya regente va a ser María Cristina, viuda de Alfonso XII, y luego ya a comienzos del siglo XX vendrá el reinado de Alfonso XIII. Para centrarnos, durante el reinado de Alfonso XII, de 1875 a 1885, se van a configurar los rasgos esenciales del sistema. Estos son la Constitución de 1876, el papel del monarca y el turno pacífico de los partidos. La primera parte del sistema dura desde su inicio hasta 1902, cuando sube al poder Alfonso XIII. En esta exposición nos vamos a centrar en el sistema político, analizando las figuras principales de Cánovas del Castillo y de Sagasta. Comentaremos las características esenciales de la Constitución de 1876 y analizaremos muy detenidamente todo el sistema del caciquismo que implicaba una gran corrupción. En el caso de este esquema dejaremos fuera la oposición del sistema, ya que esto configura el apartado número 2. Los hechos históricos de este periodo comienzan en diciembre de 1874, cuando se produce el pronunciamiento del general Martínez Campos en la ciudad de Sagunto, proclamando a Alfonso XII, hijo de Isabel II, como nuevo rey de España. Se ponía fin, con ello, definitivamente, al sexenio revolucionario que hemos visto en el final del tema 2, y se abría en España un periodo que se conoce con el nombre de la Restauración. El periodo de la Restauración se extiende desde diciembre de 1874 hasta 1923, cuando, en otro golpe militar, se pone fin a la Restauración. En este caso, el golpe será de Primo de Rivera, dando lugar a una dictadura. Durante estos casi 50 años que duró la Restauración, España gozó de una cierta estabilidad política que posibilitó una cierta prosperidad económica y un dominio y afianzamiento de la burguesía. A lo largo de los 50 años se pueden distinguir dos etapas claramente diferenciadas. Una primera etapa que podéis observar en la línea de tiempo, que corresponde a la edad de oro de la Restauración. Aquí podemos ver cómo el primer rey va a ser Alfonso XII, a la cual le va a seguir la regencia de su mujer María Cristina. El periodo comienza con el pronunciamiento de Martínez Campos, que viene precedido por el manifiesto de Sanjurj, que ya analizaremos más adelante. La Constitución de 1876 le dará estabilidad y a partir de ahí comenzará el funcionamiento del sistema. En 1902 comenzará un nuevo periodo dentro de la Restauración, marcado por la muerte tanto de Cánovas del Castillo como de Sagasta, que van a ser las principales figuras políticas de este régimen. La restauración no es la simple restauración de la monarquía borbónica, sino que se trata de un nuevo sistema político, al que también se le conoce con el nombre de sistema canovista, porque fue don Antonio Cánovas del Castillo su verdadero ideólogo. Cánovas del Castillo, al cual tenéis en la imagen, era un político que,
durante el reinado de Isabel II, militó en las filas del Partido Moderado y luego posteriormente en la Unión Liberal. Monárquico y borbónico convencido, durante el sexenio democrático luchó con todas sus fuerzas por mantener viva la llama de la causa borbónica, llegando a fundar un partido, al cual llamó Partido Alfonsino, toda una declaración de intenciones. En definitiva, durante el sexenio formó parte del bando de los monárquicos, pero no defendiendo la vuelta de Isabel II, sino la de su hijo, Alfonso XII, en el imaginario de crear no una vuelta real a lo que había sido el reinado de Isabel II, sino la creación de un nuevo sistema. Finalmente, Cánovas del Castillo murió asesinado en 1895, anunciando de alguna manera los tiempos convulsos que se avecinaban y que se conocen con el nombre de la crisis de 1898. Término que, como mínimo, os debería sonar, aunque solo sea por la asignatura de Lengua y Literatura, castellana. Cánovas del Castillo estaba convencido de que para que su plan tuviera éxito, debía de seguir unos pasos perfectamente estudiados. Por eso, consideró en un primer momento precipitado el pronunciamiento de Martínez Campos. Pero vamos a situarnos en estos apartados, que como veis son un total de 4. En primer lugar, la abdicación de Isabel II, que se produce en 1870. Cánovas del Castillo es consciente de que la burguesía española jamás aceptaría la vuelta de Isabel II, pero que había la posibilidad de que una parte de la burguesía, claro, la más conservadora, cansada y hastiada de los excesos cometidos durante el sexenio, aceptara a su hijo como garante de una estabilidad política que sin duda beneficiaba a los intereses económicos de la burguesía. Por ello consigue que Isabel II ceda los derechos dinásticos en favor de su hijo Alfonso. Segundo paso, conseguir un estado de opinión favorable a la monarquía. Cánovas es consciente de que para que su plan triunfe tiene que contar cuantos más apoyos mejor, aunque ello signifique contar para su causa con una parte de la clase dirigente durante la etapa del sexenio. En este sentido, Alfonso saca un manifiesto, conocido como el Manifiesto de Sanjurj, en 1874. En este manifiesto, la monarquía alfonsina se presenta como una monarquía constitucional e integradora, en la que caben todas las fuerzas políticas al margen de sus antecedentes. El tercer paso, y no menos importante, el apoyo internacional. Otra de las grandes aspiraciones de Cánovas del Castillo era contar con el apoyo de las potencias europeas, como Inglaterra, Francia o el Vaticano. El hecho de presentarse ante la opinión internacional como el que ha terminado con los excesos del sexenio revolucionario le granjeó de inmediato el apoyo de potencias como Inglaterra o Francia, temerosas de que el ejemplo del sexenio se extendieran a sus países. En este caso, el ejemplo de la Comuna de París en 1870 para Francia es un buen ejemplo. Y también, de otro lado, el carácter firmemente católico del monarca le granjeó el apoyo inmediato del Vaticano. La última de las pretensiones era alejar a los militares de la vida política del día a día. La principal intención de Cánovas era evitar los pronunciamientos militares, separar a los militares de la vida civil, y para ello les otorga absoluta libertad para tratar sus asuntos internos. Eso sí, con el objetivo de que cada vez se inmiscuyan menos en la vida política. A la vez, se potenció la identificación del rey como símbolo y cabeza visible del ejército. Consiguió en parte sus objetivos, ya que durante los primeros 23 años no hubo ningún pronunciamiento militar, y esto en la historia del siglo XIX español ya es algo. Pero no pudo evitar que en la segunda etapa de la Restauración, el ejército, a raíz sobre todo de la crisis de 1898, se convirtiera en un arma de presión contra el poder civil en demasiadas ocasiones. Una vez hemos comprobado al inicio de la exposición que el plan de Cánovas del Castillo tiene éxito, pasamos ahora a analizar las bases propias del sistema, centrada en 3 aspectos. En primer lugar, la Constitución de 1876.
En segundo lugar, el papel que tenía reservado el rey. Y por último, el turno pacífico de partidos, algo que será esencial. En primer lugar, analizamos la Constitución de 1876. Las elecciones, las últimas celebradas por el sufragio universal para elegir unas Cortes Constituyentes, se celebraron en 1875 y, pese al sufragio universal, fueron ganadas por el partido de Cánovas del Castillo, gracias a un sistema electoral absolutamente corrupto, aunque dejó unos 40 diputados para el partido opositor, e incluso había en esas Cortes representación republicana. La Constitución de 1876 es la quinta Constitución y la más larga de la historia de España, ya que va desde 1876 hasta 1923. Se caracteriza por su brevedad y por ser una Constitución claramente conservadora, aunque contiene una declaración muy amplia de los derechos, similares a la Constitución de 1869. Sus principios generales, al margen de todo aquello que se expone en el libro y que también es relevante estudiar, son los siguientes. En primer lugar, la soberanía compartida. En esta Constitución, el poder está compartido entre las Cortes y la Corona, dándole a esta grandes poderes, ya que tenía el derecho de vetar las leyes, potestad legislativa con las Cortes, nombrar ministros, incluso destituir al presidente del gobierno. Por otro lado, dentro del poder legislativo, el sistema es bicameral. Existe el Congreso de los Diputados y el Senado, ambas cámaras elegidas por sufragio, aunque una parte de los senadores eran nombrados directamente por el rey y eran de carácter vitalicio. Recoge una amplia declaración de derechos, aunque posteriormente aparecen regulados por leyes ordinarias que tienden a restringir estos derechos, sobre todo cuando gobernaba el Partido Conservador, como por ejemplo los derechos de libertad de imprenta, derechos de asociación, de reunión y expresión. Se declaraba la confesionalidad católica del Estado, ya que el Estado se comprometía a mantener el culto y al clero católicos a cargo de los presupuestos del Estado, aunque se mostró tolerante con otros cultos. En la estructura territorial se mostró un modelo centralista, en este caso muy similar al establecido en la época del reinado de Isabel II. Nos centramos en esta ocasión en el papel del rey. Aunque la Constitución otorgaba amplios poderes al rey, sin embargo, en la práctica, Cánovas del Castillo le tenía asignado un papel totalmente secundario: destituir y nombrar gobiernos, pero siempre respetando el turno de partidos. Con ello, quería Cánovas del Castillo evitar los errores que cometió su madre. La personalidad del joven monarca ayudaba a ello. Era un rey nada preocupado por la política, más amante de los desfiles militares que de la política de cada día. Por ello, dejó hacer libremente a los dos partidos turnistas. Su prematura muerte en 1885, víctima del cólera, pudo significar un duro golpe para el sistema, que se veía desprovisto de uno de sus apoyos, pero el acuerdo al que llegaron Cánovas del Castillo y Sagasta, conocido como el Pacto del Pardo, y este pacto es esencial dentro de la unidad, permitió poner en funcionamiento el turno de partidos y, en consecuencia, proporcionar estabilidad al sistema. Pasamos a analizar la clave de todo: el turno pacífico de partidos. Es sin duda la gran idea política de Cánovas, el llamado turnismo. Cánovas es consciente de dos realidades. Primero, no puede haber un solo partido político que gobierne. Y segundo, no es conveniente que haya demasiados partidos con posibilidades de gobernar, porque ello no dará estabilidad. Lo mejor es que haya dos partidos que se turnen pacíficamente en el gobierno. Para ello, tienen que ser partidos con programas muy similares, para que cuando accedan al poder no deshaga lo que ha hecho el otro partido. La novedad del turnismo era la siguiente: cuando un partido
llevaba cierto tiempo en el gobierno, el otro partido pedía al rey pacíficamente que le diera el gobierno, y una vez en el gobierno convocaba las elecciones, que, obviamente, siempre ganaba por mayoría absoluta el gobierno que las convocaba. El procedimiento al revés de la actualidad, dado la existencia de que era un sistema electoral corrupto. Indudablemente, era muy práctico, pero escasamente democrático. Los dos partidos del turnismo fueron el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador, liderado por Cánovas del Castillo, estaba formado por antiguos moderados y antiguos miembros del Partido Alfonsino. El Partido Liberal, fundado en 1880 por Mateo Praxe de Sagasta, hasta 1885 se llamó Partido Fusionista. Fue a partir de 1885, tras el Pacto del Pardo, que pasa a llamarse Partido Liberal. Ambos partidos comparten lo esencial: respetar la Constitución de 1876 y no tocar para nada los privilegios económicos y sociales que tenía la burguesía. Poco a poco fueron siendo partidos que eran de minorías y de notables, pero, como ya se comentó, en el sistema de partidos políticos del siglo XIX. Pero ya van poco a poco estableciendo redes de comunicación con el resto del país, sobre todo estableciendo periódicos, y centros afines por toda España. A través del Pacto del Pardo, acordaron no promulgar una ley que forzase al otro a abolirla. Respecto a las diferencias, que las había, eran diferencias que radicaban en la concepción de los derechos de los ciudadanos. Más restringida, el Partido Conservador, y más amplias, el Partido Liberal. ¿Y fuera de aquí quién quedaba? Pues quedaba el resto de fuerzas políticas, aunque esto se analizará y pertenece al segundo apartado. Estarán los republicanos, los carlistas, los partidos nacionalistas, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, los partidos obreros de ese incipiente movimiento obrero que poco a poco va surgiendo en torno a los centros industriales y al campo, sobre todo, aunque no exclusivamente andaluz. Y claro, estas fuerzas, obviamente, con este sistema político, no tenían ninguna posibilidad para gobernar y por lo tanto van a luchar por tener cabida en este sistema corrupto, pero con escaso éxito. Ya hemos analizado la figura de Cánovas del Castillo, pero Sagasta, quien aquí tenéis en la foto, es el otro gran líder del último tercio del siglo XIX. Jugó un papel muy importante en el sexenio revolucionario, pero su pasado no le impidió entrar en el turnismo. Estaba dotado de una gran habilidad y de un gran oportunismo político para suscitar alianzas y coaliciones. El Partido Liberal agrupaba a antiguos progresistas y antiguos unionistas, algunos demócratas y militares descontentos con Cánovas del Castillo, como por ejemplo el general Martínez Campos. El siguiente apartado, los peligros del sistema. El sistema político, diseñado por Cánovas del Castillo, era democrático en las formas, pero en el fondo se sostenía sobre un sistema electoral corrupto y manipulador. Para muestra, la viñeta que tenéis en la imagen. Este sistema, absolutamente corrupto, falsificaba actas y utilizaba prácticas coercitivas sobre el electorado, valiéndose de la influencia y del poder económico de determinados individuos sobre la sociedad. A esto se va a denominar genéricamente como caciquismo. Nuevamente voy a incidir en observar la imagen. La adulteración del voto se logró mediante el establecimiento del sufragio censitario, del cual significado ya hemos trabajado. El trato más favorable a los distritos rurales frente a los distritos urbanos, donde claramente el caciquismo podía ejercerse con mayor efectividad, y especialmente a las trampas y manipulaciones electorales que se asentaban en el encasillado, el pucherazo y el caciquismo. El objetivo de estos tres elementos del sistema era fabricar resultados electorales. Nos centramos ahora en el primer elemento, el llamado el encasillado. Se llama encasillado
al proceso mediante el cual se colocan en casillas correspondientes a cada distrito los nombres de los candidatos del partido que está gobernando o de la oposición. Para ello es necesario dos requisitos. Primer requisito: acuerdo de los partidos turnistas a dos niveles. En primer lugar, entre los jefes nacionales de ambos partidos, que acuerdan la distribución de escaños de la siguiente manera. De los 400 diputados que se elegían, un 60% era para el partido que estaba gobernando, un 20 o 25% para el partido que está en la oposición y el resto, en torno a un 15 o un 20%, para los carlistas y los republicanos, que eran fuerzas políticas al margen totalmente del sistema. El segundo nivel de acuerdo se daba en cada provincia, entre los jefes provinciales de ambos partidos, que acordaban la distribución de las actas de diputado, atendiendo el criterio que el partido en el gobierno, por lo tanto desde el centro de dicho partido, debía de tener la mayoría absoluta. Para que todo tuviera éxito, era esencial los distritos electorales. El distrito electoral, también conocido como circunscripción, es el conjunto de electores a partir del cual se procede, según sea la distribución de los votos emitidos en las elecciones, a la distribución de los escaños asignados. Hoy en día, en el sistema español, la circunscripción o el distrito electoral, en el caso de las elecciones generales al Estado español, es la provincia. En el sistema actual, poniendo por ejemplo la circunscripción de la provincia de Alicante, desde el año 2008, por una cuestión de cantidad de población, la provincia de Alicante elige a un total de 12 diputados. ¿Cómo se establece eso? Bueno, pues todos los habitantes con derecho a voto en la provincia de Alicante escogen a esos 12 miembros, lo que pasa que en el caso de la ley electoral se rige por una ley de distribución de escaños llamada como Ley D'Hondt, que eso ya más adelante comentaremos. Este caso era completamente diferente al que estableció el sistema de la Restauración. Es un sistema que, por otra parte, existía en Gran Bretaña, que son los distritos unipersonales. Esto es, que cada distrito escoge solo un diputado. Pues bien, en aquellas zonas donde el distrito era unipersonal, en su mayoría, van a ser normalmente zonas rurales, era muy fácil el control por parte de los caciques, ya que tened en cuenta que estamos hablando del siglo XIX español. La cantidad de habitantes era bastante menor y el conocimiento entre los habitantes de esas zonas también bastante elevado. Únicamente habían 26 distritos en los que se podía elegir más de un candidato, en total hasta 3. Eran distritos pertenecientes a las grandes ciudades. Lógicamente en esos distritos bailaba mucho más y era mucho más difícil controlar los resultados, pero eso se compensaba con la labor de los caciques dentro de los distritos unipersonales de las zonas rurales. El otro elemento era el pucherazo. El nombre viene del hecho de que las papeletas se guardaban en pucheros. Cuando el encasillado no había funcionado al gusto del partido en el gobierno, se acudía al pucherazo, que consistía en meter papeletas correspondientes a personas fallecidas, como veis en esta viñeta, o en sustraer papeletas. Como podéis observar, elementos que muy democráticos no parecían ser. En todo este proceso electoral son claves las actuaciones de dos instituciones, el ministro y el Ministerio de la Gobernación y el cacique. El Ministerio de la Gobernación era quien elaboraba la relación de los candidatos que debían de ser elegidos, tal y como veis en este esquema. A ello se le llamaba encasillado, poner en la casilla, y era el ministerio quien nombraba a los diputados de los distritos que estaban disponibles, también llamados cuneros. Se llamaban distritos disponibles los que cambiaban con el partido en el gobierno. También, por otro lado, existían los distritos propios,
que no cambiaban con el partido de gobierno. En esta lista, que salía desde el Ministerio de la Gobernación, se transmitía a los gobernadores de las distintas provincias y de los gobernadores a los alcaldes y caciques, y todo el aparato se ponía a su servicio para garantizar la elección. A ello contribuía con todo un conjunto de trampas electorales, el llamado, ya hemos hablado, pucherazo o fraude electoral, con el que se adulteraba el proceso y los resultados electorales, acudiendo, si fuera necesario, a falsificar las actas, incluir en el censo personas muertas o impidiendo votar a las vivas, con tal de conseguir cumplir las órdenes del ministro de la Gobernación. Y después de tanto nombrarlos, el caciquismo y los caciques, ¿quiénes son? Los caciques eran individuos o familias que, por su poder económico o sus influencias políticas, controlaban una determinada circunscripción electoral. El caciquismo era más evidente, más claro en las zonas rurales, donde una parte de la población estaba supeditada a los intereses de los caciques, quienes controlaban los ayuntamientos. Hacían certificaciones personales, controlaban el sorteo de las quintas, podían resolver o complicar los trámites burocráticos, proporcionar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Los caciques, con sus favores, mantenían la fidelidad electoral. Por eso era clave su presencia en el sistema. En conclusión, este sistema es un sistema político absolutamente corrupto y manipulador, que tuvo dos consecuencias muy importantes. La abstención, por una parte, de gran parte de la población. En general, la participación de las elecciones apenas superaba el 20%, lo cual minaba cada vez más la legitimidad del sistema. Y por otro lado, perjudicó a la oposición real, los carlistas, los republicanos, los socialistas y los nacionalistas, porque entre conservadores y liberales no había tal oposición. Con este sistema era evidente que la oposición real no conseguiría nunca el número suficiente para formar gobierno o para contar con una minoría parlamentaria suficiente para ejercer una verdadera oposición. Hasta aquí el primer apartado de la restauración. Espero haberos ayudado.